y vamos a hablar justamente del teorema de Pitágoras. De Pitágoras, que la hipotenusa es al cuadrado más a más b al cuadrado, o algo así. Resulta que el teorema de Pitágoras, resulta que el señor Pitágoras descubrió de muchas formas el teorema de Pitágoras. Sí, antes de llamarlo así, porque obviamente así él lo patentó por su descubrimiento, resulta que se aplica justamente en este tipo de triángulos rectángulos. Entonces, resulta que siempre ustedes van a observar que cuando tengan ese cuadradito, okay, es este lado de 90 grados. Sí, sería bueno. Ya, listo. Resulta que el señor Pitágoras, al lado vertical y horizontal, los llamaron catetos. Los llamó catetos. Más adelante vamos a ver lo que es un cateto opuesto y adyacente. Eso más adelantito. Por el momento se llamaron catetos, ¿sí? Y al lado diagonal lo llamó hipotenusa. ¿Sí? Bueno, también el señor Pitágoras le puso una variable a cada uno de los lados. Por ejemplo, el de aquí lo llamó A, al de aquí lo llamó B, al A al horizontal, al B al vertical y al C al diagonal. Y él dijo que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Resulta que él se dio cuenta de algo. Él se dio cuenta que si tenía justamente, si él hacía una línea de 3 centímetros, y seguida a ella colocaba justamente una línea de 4 centímetros de forma vertical, ¿sí? ¿Sí? Al momento que medía de esta punta a esta punta, ¿cuánto es? Verifiquen con su regla, sin estar haciendo cálculos. Si tienen regla, obviamente. Mira, de aquí este punto a este punto, con su regla. Primero hagan una línea horizontal de 3, seguido una de 4, ¿sí? Hacia arriba, vertical, y miran de aquí hasta acá. ¿Cuánto mide? 5. ¿Con la 5, regla? profe. ¿Con la regla hicieron o con cálculo? 5, profe, con la regla. Con Ya, la regla. resulta que él dijo, bueno, entonces, si la fórmula se cumple, si ustedes ya saben que va a medir 5, de aquí hasta acá va a ir 5, ¿sí? Entonces, se debería cumplir la fórmula. Entonces, 5 al cuadrado es igual a al cuadrado, que es 3 más 4 al cuadrado. Entonces, 25 es igual a 9 más 16 y 25 es igual a 25. Ese fue uno de los descubrimientos de Pitágoras. Otro descubrimiento de Pitágoras fue lo siguiente. Él tenía ya el triángulo bonito hecho, ¿sí? En cada uno de ellos tenía justamente un envase de alguna sustancia líquida, ¿sí? Y él también lo demostró mediante esta forma. Resulta que él tenía aquí en estos dos recipientes, tenía una sustancia amarilla y en el otro tenía una sustancia, no sé, media azul, ya. Y resulta que él abrió una compuerta aquí, o sea, él abrió una compuerta, ¿sí? Y al momento que abrió esa compuerta, obviamente que los líquidos pasaban acá y aquí se hacía color, ¿cómo se llama? Verde, ¿sí? ¿No? Uy, pero déjenme otra vez cerrarlo porque si no después se hace todo un solo color. ¿Ya? Entonces aquí se supone que abrió esa compuerta y aquí se hizo color verde, ¿ya? Y resulta que el área que ocupó las dos sustancias automáticamente ingresaron a ese triángulo y luego, ¿sí? Él abrió la compuerta acá, ¿sí? Y este sector verde pasó acá. Uy, tengo algo por ahí que está abierto y hace que se... ¿Dónde está? Acá abajo. Eso es blanco. Caramba. Resulta que esta sustancia verde se pasó acá. ¿Ya?
Regresemos acá a blanco. Entonces él se dio cuenta que al momento que tenía el envase C cuadrado era igual a al cuadrado más B al cuadrado. O sea que al momento que mezclaba las dos sustancias y lo pasábamos al tercer recipiente, se llenaba completamente por áreas, ¿sí? Él también descubrió eso. ¿Estamos claros, señores estudiantes? Bueno, el experimento no solo se lo puede hacer con líquidos, también se lo puede hacer con sólidos. Por ejemplo, arroz aquí y acá lentejas se mezclan aquí y se traspasan al otro y debería ocupar la misma área. ¿Estamos claros hasta ahí, estimados estudiantes? Señores, sí o no, no, sí. ¿Están escuchando? Sí, profe. ¿Ya? Eso fue uno de los varios experimentos que hizo Pitágoras para poder demostrar su teorema. Porque recuerden que para hacer un teorema, una ley, un principio, se deben cumplir varios pasos del método científico. Imagino que sí saben qué es el método científico, ¿sí o no? Señores, ¿sí saben qué es el método científico? Señores, ¿saben qué es el método científico? ¿Sí me están escuchando? En el lenguaje nos dieron el método científico. Ya, perfecto. Entonces, prácticamente, para que se haga un teorema, una ley, debemos aplicar el método científico y hacer varios experimentos hasta poder hacer un teorema o una ley. Sí, así Sí, que- profesor. Hacer una comprobación científica. Ajá, exactamente. Entonces, gracias a nuestro señor Pitágoras, que fue un genio, ¿sí? Él pudo hacer ese cálculo increíble en esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, de esta fórmula que está encerrada, ¿sí? Podemos despejar justamente las variables a encontrar. La C, que viene a ser igual a la suma de los dos catetos con su raíz. A viene a ser igual a C cuadrado menos B cuadrado. Y B viene a ser igual a C cuadrado menos al cuadrado. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio número 1. ¿Ya? Vamos a dibujar un triángulo. Ya. Entonces voy a ponerles medidas. Por ejemplo, les voy a poner las mismas medidas que hicimos hace un momentito. 3 al 4, 3 y 4. Entonces, y digamos que esta es la incógnita. Entonces, aplicando la fórmula, lado horizontal lo vamos a llamar A, al lado vertical lo vamos a llamar B, y al diagonal siempre lo vamos a llamar C. Entonces, obviamente que de las tres formulitas, no, de las tres expresiones despejadas, debería utilizar la número 1, porque es la de encontrar C. Entonces, C es igual a ¿qué cosa? A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, C es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Cuánto vale A? Vale 4 y B vale 3. Entonces, C es igual a ¿cuánto? A 16 más 9, que eso me da raíz de 25, y raíz de 25 me da 5. ¿Sí? ¿Ok? Exactamente. Eso, aplicando la fórmula. Bueno, sigamos. Vamos a hacer otro triángulo. A este triángulo lo vamos... Ahí está bien. Ok, ahí tenemos la figura, ¿sí? Entonces voy a decir que aquí vale 13, aquí vale 12 y aquí va a estar incógnita. Entonces lo primero que hacemos es declarar las variables. La incógnita, ¿cuál sería la incógnita? ¿A, B o C? A, puede ser A o B. Ah, Ajá, puede ser A o B. Ujú. Exactamente.
Sí, este sí es indiferente. El que sí es obligatoriamente que se La la hipotenusa. es la hipotenusa. Exactamente. Que es el lado más largo. Siempre creo que viene a ser el lado más largo. Ajá, exactamente. Entonces, aquí debemos encontrar justamente A es igual a C cuadrado menos B al cuadrado. A es igual a 13 menos 12. 13 al cuadrado, 169, 144. Esto me queda raíz de 25. Y esto me queda que es igual a 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya. Muy bien. Luego tenemos al siguiente triángulo. Vamos a hacer más una vez más para practicar. Aunque yo sé que ya lo saben, han de estar un poquito aburridos. Oh, profesor, está complicado. Ya. Tenemos justamente este triángulo. Entonces, el incógnito es este. Entonces, bueno, por convenciones como el de acá le vamos a llamar A, el incógnito va a ser el B, en este caso, y C viene a ser justamente 10. ¿Ya? Eh, hasta ahí, ningún problema. Entonces tenemos que aplicar la fórmula la de B, ¿sí o no? B es igual a ¿qué cosa? A C cuadrado. Menos a al cuadrado. Profesor, si hubiéramos puesto en vez de b a, igual es lo mismo. Ah, sí, no hay ningún problema, sino que por lo general cuando Pitágoras definió, le llamó A al de abajo y B al de arriba, ¿sí? Y ya después, el otro, lo que sí influye es cuando ya tenemos un ángulo teta o alfa en las otras dos esquinas para hablar lo que es el opuesto y el adyacente. Ujú. Aunque realmente no afecta, le puedo llamar lo como sea. ¿Sí? C es igual a ¿qué cosa? A 10 y 6. Me asusto cuando veo que ponen 6 menos 10. Me asusto cuando ponen 6 menos 10 dentro de una raíz. Resulta que he observado algunos estudiantes que cuando reemplazan me ponen el 6 primero y luego el 10. O sea, recuerden que primero 6 menos 10 en una raíz es grave, porque obviamente, ¿cómo se llama? No es raíz negativa. Y segundo, está en elevado al cuadrado. Imagínense, todavía queda un número más negativo. Entonces, por favor, tener mucho cuidado con esa convención de signos dentro de una raíz. Así que, por eso que la fórmula dice hipotenusa menos el cateto, ¿sí? Entonces, B igual a ¿cuánto? A 100 menos 36, que eso queda 64 y B vale 8. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, voy a continuar. Ahora voy a hablar justamente de las relaciones trigonométricas. A ver. Cuando hablamos de las relaciones trigonométricas, estimados estudiantes, ¿sí? Vamos a hablar justamente del triángulo rectángulo otra vez, o sea, porque recordemos que el día de hoy vamos a hablar solo de este triángulo. Ya mañana vamos a hablar de los otros tipos de triángulos. Sí, hoy día el protagonista principal prácticamente va a ser este triangulito, ¿sí? Que tiene sus dos lados vertical y horizontales, ¿sí? Le vamos a colocar aquí justamente el, el ángulo de 90, ¿sí? Eh, Vamos a colocar aquí también un ángulo alfa, ¿sí? Y resulta que cuando tenemos un ángulo aquí alfa, el lado que está frente a a ese ángulo Se lo opuesto. es opuesto, ¿sí?
Y al otro, al marginado, se llama cateto Adyacente. adyacente. Y al otro, hipotenusa. O la hipotenusa siempre va a ser el lado diagonal. ¿Sí? Entonces, prácticamente, eso es lo que dice la teoría. Luego, resulta que hay que aprendernos las relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, pero para eso nos vamos a aprender una pollita que se llama el SOHCAHTOA. ¿Qué es el SOHCAHTOA? El SOHCAHTOA nos va a ayudar justamente, es como una pollita para nunca olvidarnos de las identidades trigonométricas. Y le vamos a aumentar la letra H, porque recordemos que la letra H es mudo. Entonces, justamente, aquí podemos decir que seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa. Hipotenusa. Coseno de alfa es El adyacente. Para sobre hipotenusa. hipotenusa. Y el tangente de alfa es igual El opuesto. sobre adyacente. Sí. ¿No sabían eso, Catoa? Como SOHCAHTOA nunca lo había visto. ¿Ya? Y bueno, entonces hasta ahí no se pueden olvidar el SOHCAHTOA, pero nos faltan 3 relaciones más, las cuales son las El secante, cosecante y cotangente. la cotangente es la contraria de la tangente, entonces es adyacente sobre opuesto. La secante es justamente lo contrario de la coseno, que es hipotenusa sobre adyacente. Y justamente la cosecante es justamente hipotenusa sobre opuesto. ¿Sí vieron cómo encontré todas las relaciones sin necesidad de hacer tanto drama? Hasta ahí. Señores. Profe, Sí, pero es profe. porque usted ya conocía el SOHCAHTOA, nosotros no. No. Nosotros, la primera vez que lo vimos, al principio se me hizo medio difícil. Usted ya tenía la pollita, como quien dice. Ya tenía la pollita ahí. Es que yo por eso, es que ustedes no, bueno, ustedes no han tenido la oportunidad de verme explicar física. En cambio, el otro curso, como les toca en el último horario, a veces me dicen, profesor, explíquenme este ejercicio. Y yo digo, pero para eso no se hace esto. Y ellos se quedan como locos. Y le digo, ¿y ustedes cómo hacen? Una persona hace una cosa así, así, así. Chuta, profesor. Pero ¿Cómo resulta era? que, ¿Por qué no nos tocó usted? pero resulta Bueno, que ya ¿Por qué no todo- dio física a usted? Ahora imagínate el profesor de No dio física dando física, matemáticas. ese, yo mismo iba a decir yo. inclusive, No, Ahora mejor no me lo imagínate. imagino. No me lo quiero imaginar. inclusive a todo ejercicio le hago en dos, tres pasos te saco la respuesta de cualquier ejercicio de gramas de cuerpos libres o de ¿cómo se llama? De lo que está viendo de leyes de Newton. Ve, Y ahorita pregúntale, profe, ¿cómo sacamos la fuerza de fricción del ejercicio de ayer? pero eso es fácil, la fuerza de fricción es la que va en contra justamente de la... No, bueno, es el trabajo de la fuerza, nos pide el ejercicio, el trabajo de la fuerza de fricción de un cuerpo que tiene, a ver, ¿cuánto era el peso? No, el peso creo que no nos daban. O sí nos daban, no me acuerdo, déjame ver. Ya, A mira, ver, ahí, ahí así, un peso de... y lo me ves dice y que- me lo indicas, ¿ya? Ya, ya, listo. A ver, aquí ahora para resolver el ejercicio voy a poner datitos. Digamos que en este triángulo tenemos aquí 3, aquí 4 y aquí 5. Entonces, el opuesto viene a ser aquí 4 sobre 5. Y es 3 sobre 5. Y aquí viene a ser justamente Eso es 4 sobre 3. 4 sobre 3 y acaba al revés todo. 3, 3 4, sobre 4, 3. 5, 3, 5, 4. Ajá, y ahí está prácticamente todo. Y bueno, y si quisiéramos hallar el ángulo alfa, simplemente lo que hacemos es seno a la menos 1 de 4 quintos y ya tenemos el ángulo θ. Exacto. El ángulo alfa, digo, disculpe. Luego voy a hacer otro ejercicio. En un segundo. Girar. Ya. Veamos que tenemos este triángulo. Entonces,
supongamos que yo les pido este de aquí. Bueno, aquí le ponemos el triángulo, el cuadradito ese feo que siempre se le pone, ¿ya? Supongamos que aquí es, pues, aquí digamos que es 13, aquí es 5 y aquí es 12. Entonces, como definición sabemos que el opuesto siempre va a ser el que está al frente del ángulo, entonces este es el cateto opuesto. Por eso a veces hay algunos que me preguntaban, siempre tenía esta pregunta, me dice, profesor, ¿y por qué a veces cuando hacemos WX, el uno a veces es coseno y a veces es seno? Eso depende mucho del ángulo donde está ubicado, ¿sí? No, me imagino que sí se han preguntado eso, y a veces que, por ejemplo, cuando ustedes componen un vector en componentes X y Y, sí me hago entender lo que le estoy diciendo, ¿cierto? Sí, sí. ¿Ya? Profe, en el Resulta que 5 que dice, a no veces entiendo. me dice el profesor, ¿y por qué a veces va coseno y a veces va seno? Justamente depende de la ubicación del ángulo, ¿sí? Si el ángulo es justamente un ángulo de observación, de depresión, dependiendo la ubicación del ángulo en el triángulo que se forma, ¿sí? O sea, dependiendo puede ser que en el eje de las X puede ser igual seno como puede ser coseno, cosas así, dependiendo de dónde esté ubicado el ángulo. Donde está ubicado el ángulo. O sea, depende justamente del ángulo donde está ubicado, exactamente. Y aquí viene a ser la hipotenusa, ¿sí? Entonces, siempre el que está al frente, el lado que está al frente al ángulo, ese va a ser seno y el otro va a ser coseno. Entonces, hasta ahí tenemos justamente el triangulito. Y bueno, aquí aplicamos el SOHCAHTOA, seno de beta, coseno de beta, tangente de beta, cotangente de beta, secante de beta y cosecante de beta. En SOHCAHTOA ya sabemos que es opuesto sobre hipotenusa, opuesto 5 y 13, 5 treceavos. ¿Sí? Acá justamente coseno de beta viene a ser justamente adyacente hipotenusa, 12, 13. El tangente viene a ser 5, 12. De ahí viene a ser 12, 5, 13, 12, 13 quintos. Y bueno, eso es todo.